Muy buen día, compañeros y licenciadas. Nosotros somos el grupo número 7 y tenemos a bien hablarles sobre la crisis del siglo III, Diocleciano, diarquía y tetrarquía. La crisis del siglo III, también conocida como la crisis imperial, duró del año 235 al 284. Fue el periodo de la historia del Imperio Romano en la que se dividió en tres entidades políticas separadas: el Imperio Galo, el Imperio Romano y el Imperio Palmira. Como antecedente podemos hablar que empezó por la muerte de Alejandro Severo en el año 235. El Alto Imperio Romano se suma en una profunda crisis por tal motivo. Durante la misma, el Senado había perdido el poder del ejército, cuyos generales pugnaban por hacerse emperadores. Comienza una etapa de anarquía militar. Entre los años 235 y 285 hubieron 26 emperadores, y de los cuales uno murió de muerte natural. Se divide en dos etapas: la anarquía militar y la del año 238 al 268 y los emperadores ilirios del año 268 al 285. Treboniano Galo del año 251 al 253 fue aclamado emperador por las legiones. Tuvo constantes conflictos en las fronteras del imperio. En el este, el rey sasánida Sapor I conquistó la provincia de Siria, casi sin encontrar ninguna resistencia. Emiliano, del año 252 al 253, tuvo un corto reinado. Galo había pedido auxilio al comandante de las tropas de la frontera del Rin, Valeriano. Tras conocerse la muerte de Galo, Valeriano fue proclamado emperador por sus tropas y cruzó los Alpes en dirección de Roma en otoño del 253. Valeriano estuvo del año 253 al 260. Valeriano, cuando subió al poder, nombró coemperador a su hijo Galeano. Al principio de su reinado, las cosas en Europa iban de mal en peor. Todo el occidente entró en un auténtico caos. Valeriano y Galeano encararon los problemas del imperio entre los dos, ocupándose el hijo de Occidente y el padre se dirigió a Oriente para solucionar los conflictos con los sasánidas. Galeano estuvo del año 260 al 268. Asumió el poder en la más completa anarquía. Hubo ataques en las fronteras y en las costas por los piratas, terremotos y pestes que diezmaron a la población, aprovechando el Senado estas circunstancias para fortalecer su poder. Galeano falleció en un enfrentamiento con Aurelio, pues invadió Italia y tomó Milán. Fue asesinado en esa guerra. En cuanto a los emperadores ilirios, que fueron los que gobernaron del año 268 al 285, se les llamaba así por provenir de la región de Iliria, y tenían buena reputación por ser buenos y excelentes soldados. Los ilirios ponen fin a la anarquía militar, y es así como Claudio II, del año 260 al 275, fue emperador después de la muerte de Galeano. Nada más hacerse cargo, los alemanes cruzaron los Alpes y destrozaron el norte de Italia. Para esto, Claudio respondió rápidamente, derrotándolos en la batalla de hoy conocido como el Lago de Garda. Aureliano estuvo del año 270 al 275. Nada más al subir al trono, Aureliano tuvo que continuar con los conflictos bélicos y que comenzaron en la época de Claudio II.
En el año 271 los alemanes se desplazaron en dirección a Italia, entrando en la llanura de Por y saqueando los pueblos de la región. En el año 272 el emperador Aureliano dirigió su atención a las provincias orientales del imperio, gobernadas por denominada el Imperio de Palmira. Buenos días, licenciada, compañeros. Yo tengo el gusto de dar seguimiento al tema la crisis económica del siglo III. Batalla de Emesa. Aureliano persiguió a Zenobia hasta la ciudad de Emesa. Allí llegó con su ejército reforzado, con fuerzas locales. 5.000 eran jinetes. Se enfrentaron en una llanura de las afueras de la ciudad y las formaciones volvieron a ser las mismas, la infantería en el centro y la caballería en las alas. La caballería pasada a Palmira, los catazafractas, que eran superiores a los jinetes romanos, iniciaron la batalla. Los romanos los volvieron a poner a fuga. Los catafractas regresaron pronto para no cometer el mismo error, pero los hicieron dispersos, separados y fueron masacrados, matados por la infantería romana. Según Somiso, las unidades de Judea, con sus garrotes, mataron a los caballeros acorazonados de Palmira. Aureliano había iniciado una campaña para conquistar el imperio de Palmira, encabezada por la reina Zenobia, regentemente de su hijo el rey, antiguas provincias del imperio romano, incluido el territorio que se extendía desde Ancira hasta Alejandría. Aureliano cruzó el Bósforo, avanzó rápidamente por Anatolia. Aureliano recuperó Egipto de Palmira, mientras el emperador continuaba su marcha y alcanzaba Tiana. La Tiana se presentó la leyenda. Aureliano hasta el momento había destruido todas las ciudades que él resistía, pero salvó a Tiana. Ahora bien, la crisis económica. Se produce la crisis económica porque al no llegar esclavos a Roma, el precio de estos se multiplica. Era el motor de la economía. Se produce así subida espectacular de los precios de la misma. De la misma forma, la inseguridad política, social, produce un colapso comercial. Las rupturas no son seguras, ya no llegan productos a Roma ni a las ciudades de la economía. Se transforma en autarquía. Al no llegar materiales preciosos a Roma, se modifica la moneda o se cambia el valor nominal, o bien se incorporan menos oro y más cobre, produciendo una inflación causada por años de evaluación de la moneda, lo que contribuye también a la espectacular subida de los precios. Por otro lado, también los habitantes de las ciudades, al perder capacidad adquisitiva, dejan de comprar y las fábricas tienen que cerrar. Crisis política. En lo político era una etapa de gran inestabilidad. Los emperadores duran poco en lo cargo. Casi todos mueren de forma violenta. La guardia pretoriana nombraba emperadores. A veces también las legiones proclamaban su candidato al trono, enfrentándose
a otras que hacen lo mismo. Es el periodo conocido como anarquía militar. La manifesta abstracción de las vías de distribución del equipo militar imperiales hasta lugares donde se encontraban las tropas, lo que se refleja en una falta de uniformidad en equipamiento de estas tres fábricas. De estas fábricas, que son tres, se encuentra en el Oriente Nicomedia, Cesarea y Antioquía, y solo una de Occidente. Conforme pasó el tiempo, los talleres fueron menos como el Imperio de Occidente en conjunto, y en el siglo V apenas quedaban restos de producción. Impacto social de la crisis del siglo III. La población civil buscaba una salida de sus distribuciones, apoyando a uno u otro de los aspirantes al trono, con la esperanza que supiera fin a esa confusión y estableciera el orden sobre bases sólidas. Pero el ejército evadió dinero y de saqueos, derrocaban a un emperador tras otro y empeoraba la situación. Es preciso recordar que el ejército se componía por aquel entonces de pequeños campesinos y braceros, y esta clase, que sufrían más que las otras crisis financieras, acababan con sus desventuras a los funcionamientos y a las aristocracias de las ciudades, así ver otra esperanza de salvación que el poder. El emperador, cuando desilusionaba de un emperador, proclamaban a otro, pero nunca flaqueó su creencia en las buenas voluntad y la omnisciencia del gobernante. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciada. A mí me toca hablar sobre Diocleciano. Diocleciano, su nombre completo es Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto. Nace el 24 del año 294 después de Cristo, nacido con el nombre de Diocles. Diocleciano nació en una humilde familia. Al parecer, Diocleciano era un hijo o fue un emperador de Roma desde el 20 de noviembre del año 284 al 1 de mayo del año 305. Diocleciano desde muy joven emprendió una carrera militar. Fue escalando puestos a la jerarquía militar hasta convertirse en el comandante de la caballería del emperador. Diocleciano lo nombraban como un gran administrador, ya que él tenía poder de dominar al pueblo. También fue proclamado por sus ejércitos, y así entonces, para acceder al trono tenía que enfrentar o luchar, y es así que se da las posibles amenazas que se podría tener contra su poder. Diocleciano, a pesar de estas conquistas que tuvo con los militares en el imperio, también separó y aumentó los servicios militares
y decidía que los ciudadanos en ese entonces debían prestar al imperio. Y así fue que se reorganizó las divisiones de provincias, creándole de esta manera el gobierno más grande burocrático. De ese entonces, ya cuando Diocleciano, luchando por su vida, el 1 de mayo del año 305, según la historia, se convirtió en el primer emperador de Roma en dejar voluntariamente su cargo, y ya retirándose de su cargo, y fue a vivir en su palacio. También se dedicó, es un conflicto militar que se da entre ambos militares. A pesar de que el ejército de Diocleciano era muy pequeño o débil, Diocleciano logró convertirse y llegar al poder, y al gobernar le puso fin a la crisis del siglo III. También demostró una gran figura, ya que él, o podríamos decir, ya que era uno de los mejores, o elevándose encima. Es decir, no existía otro gobernante más que él. Él impuso las formas ceremoniales, las arquitectónicas, hasta la corte. En ese momento, Diocleciano, ya cuando está gobernando del Imperio Romano, pone en marcha uno de los programas reformadores más importantes de la historia. Diocleciano enfrentó varias campañas militares. Entre estos podríamos hablar o mencionar la batalla que... Buenos días, licenciada y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la diarquía y el conflicto entre los sármatas y persas. Se le conoce como diarquía al gobierno que ejerce dos monarcas de manera simultánea. Esto quiere decir que la autoridad se dividía entre dos poderes. Esta forma de gobierno estuvo vigente en Roma, Esparta y otras sociedades de la antigüedad, y fueron los espartanos que decidieron crear una monarquía con carácter colegiado, y por eso crearon la diarquía. Los diarcas no se repartían el poder, sino que ambos tenían los mismos poderes, los mismos derechos, ni uno mandaba más que el otro. Los dos reyes, Cleómenes y Damarato, eran sacerdotes de Zeus. Ambos eran jefes militares permanentes y podían salir en campaña juntos o separados, que no tenían ningún problema. Tenían una tradición que los éforos cada 9 años observaban el cielo de noche, y si pasaba una estrella fugaz, los reyes eran suspendidos hasta que se consultara con Apolo en Delfos. Los reyes eran miembros de la Gerousia y Consejo, supervisaban el derecho familiar, eran los encargados de buscarles maridos a las herederas solteras y arreglar adopciones para los niños huérfanos. Pero al final se prohibió que los dos reyes dirigieran a la vez el ejército. Uno se quedaría en la ciudad y el otro saldría en campaña militar, pero era este último quien asumía el mando sin que nadie pudiera limitarle su autoridad. Los reyes debieron estar muy presionados por los apiotoi, quien limitaría sus poderes. Crearon el cargo de éforo a mediados del siglo VII, cuando la monarquía casi había desaparecido de Grecia. Pudo ser un intento de eliminarla también en Esparta. En ese momento los reyes pudieron buscar una alianza reflejada en la retra.
con los hoplitas espartanos, una forma de defenderse, ya que el pueblo no debía estar muy contento debido a la falta de tierras. Ahora les voy a hablar sobre el conflicto entre los sármatas y persas. A los persas los persiguieron hasta el río Tanais, que cruzaron siguiendo a los aliados, llegando a la tierra de los sármatas y de los budenos. Darío se enteró de que parte de los aliados se había dirigido al norte con el fin de darse la vuelta al oeste y cortar su retirada. Darío ordenó volver de vuelta por el norte persiguiendo a los escitas. Entonces atrajeron a los persas y a la tierra de los pueblos que se habían negado a luchar. Entonces dice Heródoto que apareció una liebre y algunos jinetes escitas demostraron correr despreocupadamente como niños tras la liebre. Darío entendió que a los nómadas no les preocupaba la batalla y que sus guerreros estaban tan seguros de la victoria que no tomaban en serio a los persas. Las consecuencias de la campaña son importantes, ya que Darío solo mantuvo bajo su control las colonias griegas en las costas, Ponto, Euxino, como Odeso, Istros, Tiras, la isla Leuce, Albia y Parístenes, en esta costa del mar de Maitotis, Tanais, además de la península de Tauros. En la noche los persas abandonaron el campamento, dejando a todos los heridos y enfermos, animales de carga lenta como los bueyes, y las tiendas para negar a los escitas. Cuando llegaron al río, vieron que los jonios habían destruido solo una parte del puente a la que llegaba a sus tierras. Confiados, fueron al encuentro de los persas. Muchas gracias. Mi nombre es Evelyn Yesenia Choi. Voy a continuar con la exposición La tetrarquía en Roma. En el año 293 se conformó la tetrarquía por la cual los dos Augustos nombrarían respectivamente dos Césares. Diocleciano eligió a Galerio y Maximiano a Constancio. Los dos Augustos adoptaron a sus respectivos Césares como hijos para estrechar aún más la alianza entre los cuatro gobernantes. Cada César se casó con una hija de su respectivo Augusto. Así Galerio se casó con Valeria y Constancio con Teodora. Para ello tuvieron que repudiar a sus anteriores mujeres. En el caso de Constancio, repudió a Helena, la madre del futuro emperador Constantino. Cada 20 años los Augustos serían sustituidos por dos Césares, que con el cargo ya de Augusto nombrarían nuevos Césares. Cada gobernante tenía una parcela de imperio donde actuaban. Así Diocleciano se encargó de Egipto, Siria y Asia, Galerio las provincias al sur de Danubio, Maximiano Italia al norte de África e Hispania, y por último Constancio las Galias y Britania. En este proceso Roma perdería importancia, quedando como un mero símbolo. Los gobernantes establecerían sus residencias cerca de los focos de problemas. Así Diocleciano se solía establecer en Nicomedias o en Antioquia, Galerio en Sirmio o en Tesalónica. Maximiano prefirió Mediolano y Constancio Treversi. No existía una residencia fija y sería ambiguo llamar a estas ciudades capital. La capital se encontraba allá donde iban los emperadores. Para este aspecto marcarían la faz en el devenir del imperio. Roma pasa a ser un foco secundario
y perdería su influencia política, permitiendo a Diocleciano desarrollar sus reformas políticas. Cada uno hizo frente a diferentes problemas internos y externos con éxito. Así, Maximiano tuvo que hacer frente a las incursiones bereberes como la usurpación de Juliano en Cartago. Tras la derrota de la primera campaña persa de Galerio contra los persas de Diocleciano, le hizo andar detrás de su carro en un acto humillante. Posteriormente obtuvo una gran victoria en su segunda campaña contra Narses, que se saldó con el traslado de las fronteras a la orilla de Tigris. Los emperadores por aquel entonces eran Diocleciano y Maximiano. Estuvieron en el poder hasta el año 305, cuando se resignaron a su lugar. Preocuparon Galerio y Constancio. Sin embargo, la sucesión se tradujo en una serie de guerras civiles hasta que Constantino, hijo de Constantino, logró convertirse en el año 324 único gobernante del Imperio Romano. La reforma militar de Diocleciano en el año 284 al 305. Esta institución de la tetrarquía dividió el territorio y la propia autoridad imperial entre 2 Augustos y 2 Césares, con el propósito de poner fin a las revueltas por la sucesión a través de la elección al cargo imperial. Se delegaban algunas competencias civiles del emperador en el vicario, a concilis sacris, mientras que los militares ejercían a través de los jefes de la milicia, ayudantes directos de los tetrarcas.